Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Sábado 10 de febrero de 2018. Esto es Una hora con la historia. Tengo aquí a mi vera a don Pío Moa. Don Pío, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Rafael Núñez Huesca, como saben, y esto es, les repito, Una hora con la historia. Van a pasar los próximos 60 minutos sumergidos en un viaje al pasado con repercusiones en el presente, como siempre. En la sesión de hoy vamos a dedicarla a Manuel Azaña en la Guerra Civil Española. ¿No es así, don Pío? Efectivamente, vamos a tener dos sesiones de ello. Vamos a ver. Recuerdan ustedes que el programa anterior hablamos de Azaña y de Companys y se nutría usted, don Pío, de los diarios de Azaña, que me decía que eran muy interesantes y que recomendaba usted. Son un documento absolutamente necesario para quien quiera estudiar la historia de aquella época. Porque Azaña, lo he dicho ya muchas veces, era muy lúcido con respecto a los demás, a los suyos, pero muy poco lúcido con respecto a sí mismo. Y las descripciones que hace son inmejorables. Aparte que escribía muy bien. Los diarios de Azaña, que calculo que serán difícilmente encontrables hoy en día. Bueno, fueron publicados muchísimo en la transición y después, pero poco leídos. Porque claro, es un retrato de la República terrible. Y sin embargo, todo el mundo lo ponía como un ejemplo de lo maravillosa que había sido la República. O sea, en este país pasan estas cosas. Yo no sé qué diablos. La prueba de que no lo leían. En cualquier caso, y si no encontraran el documento original, don Pío, usted tiene un libro que es Los personajes de la Segunda República vistos por ellos mismos. Sí, personajes de la República vistos por ellos. Y vamos, y la trilogía en que trato abundantemente a Azaña, lo cito muchísimo, porque en los libros una de las cosas que he hecho es citarlos constantemente a ellos, porque son ellos los que expresan realmente lo que querían, lo que sentían y a dónde querían ir. Y en cambio tenemos muchos libros de historia que en lugar de citarlo, interpretan lo que según el historiador querían y que no tiene nada que ver con lo que ellos mismos decían. Eso pasa muchísimo. Lo que se refiere, Pío, que también en periodismo funciona y opera esa técnica, es acudir a la fuente primaria, sobre la que no hay dudas ni falsas interpretaciones posibles. Lo escrito está. Don Pío, antes de abordar el tema principal, tiene usted un editorial preparado. Un editorial que no es sino un manifiesto. ¿Por qué? Un manifiesto por la libertad, la democracia y la verdad histórica. Estamos en un punto muy peligroso, del que mucha gente no quiere darse cuenta. Así que vamos a explicarlo un poco. Vamos allá. La nueva ley de memoria histórica propuesta por el PSOE, que es consecuencia y empeoramiento de la anterior, que ya era terrible, establece la ilegalización de cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista contrarios a los de ese partido con respecto a la historia reciente de España. Y amenaza con penas de cárcel y elevadas multas, o sea, amenaza con arruinar, ¿no?, a quienes sostengan opiniones o estudios favorables a la figura de Franco y a su régimen. Pretende asimismo expropiar, destruir o transformar el patrimonio histórico y artístico procedente de aquella época. El proyecto ataca directamente la más elemental libertad de opinión, de expresión, de investigación y de cátedra. Y ataca por ello directamente la Constitución, que en varios artículos, empezando por el título preliminar, establece la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. De llevarse a la práctica esta ley, anularía por completo la Constitución, o lo que queda de ella, porque nunca ha sido muy cumplida. Es asimismo un proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto en ninguna democracia decide ningún partido desde el poder cuál ha sido la realidad de la historia. Eso solo puede ocurrir en regímenes totalitarios tipo Cuba, Corea del Norte, Venezuela y similares, hacia los que quieren llevarnos los autores de este texto inicuo. Es además un proyecto contra la verdad histórica, y eso lo demuestra el mero hecho de que su versión quieran imponerla por la fuerza y la violencia del Estado,
siendo incapaces de sostenerla en un debate e investigación libre e independiente, como he comprobado en muchas ocasiones. Sus argucias sobre la dignidad de las víctimas, o igualando el franquismo al nazismo y similares, son sólo el envoltorio sentimental y falso de una ofensiva contra la democracia y la libertad de los españoles. Nos hallamos, por tanto, ante un ataque en toda regla contra las más elementales normas de convivencia social en libertad, mediante una ley de tipo bolivariano o soviético, o sovietizante. Y ello nos obliga a plantearnos el origen ideológico de quienes pretenden tales cosas. Es muy preciso, por tanto, que la opinión pública conozca la ocultada historia de ese partido, del PSOE, que hoy está bastante bien estudiada, aunque todavía pocos la conozcan. Muy en breve, en los años 30, el PSOE buscó y organizó la guerra civil, textualmente, para imponer en España un régimen de tipo soviético. La preparación de la guerra incluyó abundante uso de terrorismo. Fracasado el intento en octubre de 1934, luego hablaremos más de eso también, volvió a la violencia tras las elecciones de febrero del 36, unas elecciones demostradamente fraudulentas, para destruir la legalidad republicana con uso abundante de un terrorismo que culminó en el asesinato del líder de la oposición, Calvo Sotelo, y ya durante la guerra fueron actos suyos el terror de las checas, el envío de las reservas de oro a Moscú, que hacía de Stalin el jefe real del bando llamado republicano, y el robo sistemático de bienes nacionales y particulares, que luego suscitaría peleas sórdidas entre sus líderes en el exilio, sobre todo entre Negrín y Prieto. Negrín envió gran parte del tesoro en el Vita, en el famoso barco Vita, a México, y Prieto, que estaba allí, se lo apropió, y entonces estuvieron peleándose un buen rato. Si hay alguien responsable de la guerra civil, es el partido que ahora intenta arruinar del todo la democracia mediante la violencia del Estado, combinada con lo que definió Besteiro como un Himalaya de falsedades. Besteiro fue el socialista demócrata que denunció los proyectos del PSOE de empujar al país a un baño de sangre y que por eso fue aislado y calumniado en su partido. Lo dicho aquí sobre el PSOE no es un panfleto del tipo de los de la memoria histórica, subvencionados con dinero que nos obligan a pagar a todos. Es un resumen de hechos abundantemente investigados y documentados, pero también ocultados. Luego, durante el franquismo, el PSOE no hizo la menor oposición digna de reseña, al revés que los comunistas. Y es ahora, 80 años después de la guerra y 40 de la transición a la democracia, cuando este partido intenta derrotar a aquel régimen a base de derrotar al mismo tiempo la libertad de los españoles e instalar en la sociedad los mismos odios que llevaron a la destrucción de la República. Todo esto es gravísimo y mucha gente hace como que no se da cuenta, ¿no? Hay un frivoleo terrible con estas cosas, ¿no? El PSOE se ha venido presentando como partido democrático cuando la verdad es que solo se ha resignado a una democracia llegada históricamente desde el franquismo, de la ley a la ley. La democracia no debe nada al PSOE, sino que al revés, ese partido debe todo a una democracia a la que en cambio ha aportado grandes dosis de corrupción, comprensión hacia los separatismos y los crímenes de la ETA, y leyes siniestras como la de su fantástica memoria histórica. Por falta de fuerza, ha tenido que aceptar un régimen de libertades, pero manteniendo una ideología contraria en espera de ocasión que parece que cree haber llegado ahora. Estamos, por tanto, ante un proyecto de ley orientado directamente contra los derechos de los españoles, contra las libertades más elementales y contra la verdad mejor documentada sobre nuestro pasado. Un proyecto hecho, como no podía ser menos, por un partido de historial e ideología radicalmente antidemocráticos. Y contra estas derivas nos toca movilizarnos muy en serio a cuantos amamos la libertad, la verdad y a España. Es preciso demostrar a los totalitarios que no somos un pueblo de borregos que se deje embaucar por su turbia charlatanería ni amedrentar por sus amenazas. Hasta aquí el manifiesto. Bueno, ahora se trata de ver en concreto lo que se puede hacer con él o a partir de él. En primer lugar, hay que partir de la noción de que en democracia la política consiste en gran medida en crear opinión pública. La opinión pública no está ahí, se va por, no, la opinión pública se crea, se moldea, se cambia, etcétera, ¿no? Y hay que impedir que sean los demagogos quienes la monopolicen.
Es decir, lo primero que hay que hacer es difundir masivamente ya el manifiesto. Cada uno puede hacerlo a sus conocidos. Da igual lo que piensen, pero es necesario que empiecen a oír algo nuevo, aunque no les guste en principio. Cada uno puede darlo a conocer en Facebook, en Twitter y en otras redes sociales. Esto es fundamental porque las redes son un arma decisiva frente a unos medios de manipulación de masas degradados y envilecidos en su gran mayoría. Cada difusor de mucha gente se queja, bueno, es que ¿qué podemos hacer? Los medios están en manos. Sí, bueno, pero tienes a tu nivel, tienes posibilidad de hacer cosas, ¿no? Pues hazlas en lugar de quejarte, ¿no? Esto, en fin, cada difusor del manifiesto, pues cuenta mucho, porque uno solo puede llegar así a miles. Si los miles de oyentes de este programa, aunque solo fuera la 10ª parte de ellos, hacen esto, el mensaje llegaría a millones de personas. Y eso es ya una forma útil y eficaz de contrarrestar la demagogia de los totalitarios y de los medios. Así que dejémonos de lloriqueos y quejas tontas y actuemos cada uno con nuestras posibilidades. Tenemos mucha más fuerza de la que imaginamos, pero hay que darle salida práctica y organizada. Con una versión del manifiesto, este manifiesto está, también lo pueden coger... ¿Dónde se puede encontrar exactamente? www.piomoa.es, es mi blog. Es un blog aparte del que tengo aquí en la Gaceta. En la Gaceta, que también está allí. Y creo que tiene el título de Manifiesto contra... Fíjate que ahora no me acuerdo. El manifiesto que usted acaba de leer, don Pío, es Manifiesto por la Libertad, la Democracia y la Verdad Histórica. Sí. Así se titula. Lo titulo así aquí. Pero en el blog tiene otro. Bueno, no puedo ver bueno, da igual. No, sí. Ha salido ahora unos 6 u 8 días. Pero vamos, se encuentra fácilmente. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué le ha motivado a escribir esto? ¿Esta nueva intento de modificar la ley? Claro, es que es un intento gravísimo y por lo que veo la reacción es mínima, porque la cultura democrática en España es mínima también. Es cierto que aparte de este grupo Intereconomía, en la Gaceta, ABC veo que parece que se está resistiendo, pero no veo más... Bueno, Libertad Digital... Pero no veo más reacciones, no veo que nadie se tire de los pelos, y es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Es la oficialización de un determinado discurso histórico y del que se salga de ahí, si antes era condenado a la muerte civil, ahora puede ser condenado a la cárcel. Es de hecho, la implantación de una dictadura, en fin, que no sé cómo llamarla, ¿no? Pero es una dictadura de tipo bolivariano, es un paso hacia convertir a España en Venezuela. Y no es de extrañar que venga de los partidos que viene, porque Podemos lo apoya, y creo que Ciudadanos también, y el PP imagino que será loco como de costumbre, ¿no? En fin, vamos a hacer también una versión algo reducida del manifiesto, para poder recoger un mayor número de firmas de historiadores, periodistas y otros, para presentarlo a la opinión pública, incluso a los medios de masa, por degenerados que estén, ¿no? A fin de darle más fuerza. Pero estamos ante una campaña en defensa de la libertad, como digo, de la democracia y de la verdad histórica. Y eso nos compromete a todos. A ver si tomamos conciencia de esto. Porque la mayor parte de la gente hoy día pues ve los desmanes que hace la clase política o la casta política, como se le quiera llamar, y le parece normal, cree que eso es democracia. Esto no es democracia, es el ataque directo a la democracia y a la libertad de todos. O sea, solo falta que unos tipos que son, aparte de eso, bastante degenerados personalmente y corruptos, estén diciéndonos a nosotros lo que tenemos que pensar de nuestro pasado y lo que podemos decir o no decir sobre nuestro pasado. Eso no pasaba en el franquismo. En el franquismo tenías, las versiones comunistas, pues eran legales y circulaban mucho en la universidad. En la universidad y fuera de ella. En los últimos años. Sí, en los últimos. Prácticamente la única voz que se escuchaba. Sí, desde los años 60, ¿no? Y no hay que olvidar no solo comunistas. Una parte significativa de la Iglesia las estuvo difundiendo también, hasta el punto de que llegaron a pedir perdón por la guerra civil. Por haber sido masacrados. Por haber sido masacrados en la guerra civil. O sea, son cosas en las que... Y eso en pleno franquismo. Bueno, pues ahora estamos en muchos aspectos peor,
Conozco mucha gente que dice, bueno, es que ahora hay más miedo que en el franquismo. El franquismo podías hablar tranquilamente en tu entorno y tal. Ahora, en el entorno de los vecinos o de los amigos incluso, se evitan muchos temas. De eso no se puede hablar, porque sabes que va a provocar choques y tal. Y eso pasa no solo en Vascongadas o en Cataluña, pasa aquí, en Madrid, en todo el país, en Andalucía. O sea, mucha gente dice, no quiere hablar con sus amigos porque enseguida van a surgir todo. Hay miedo. O sea, bueno, pues a esto estamos llegando. Una versión, decía don Pío, que tiene preparada una versión más corta del manifiesto. Más corta por una razón. La parte referida, que aquí hemos detallado, sobre el historial terrorífico del PSOE, pues muchos no lo van a aceptar. Les va a parecer que es meterse demasiado... En fin, es una expresión más de miedo, porque eso realmente lo que se dice aquí es cierto, ¿no? Pero bueno, se puede decir, se puede sintetizar, decir, un partido que presenta un proyecto de ley semejante es evidentemente un partido que no es democrático, y dejarlo ahí, sin dar más explicaciones, porque hasta ahí está claro. Un partido que pretende limitar la libertad de expresión, etcétera, etcétera, de los españoles, no es un partido democrático, por definición. Lo mismo que un partido que pretende imponer una versión histórica con la amenaza de la ley, es que su versión es falsa. Inmediatamente queda claro que su versión es falsa. Sí, no acepta discrepancias bajo amenaza de investigación y nada, ¿no? Yo creo que no somos conscientes de hacia dónde caminamos. Yo espero que esto, si tiene recorrido, si finalmente tiene recorrido, porque yo espero que aparezcan voces discrepantes dentro del Partido Socialista. Si esto finalmente tiene recorrido, yo entiendo que los tribunales lo pararán, porque es una ley anticonstitucional. Sí, es anticonstitucional, radicalmente anticonstitucional, entre otras cosas. Es que además hay otro asunto. Es una ley que reúne las condiciones para ser castigada por el Código Penal por incitación al odio. Hay un delito que no debía existir tampoco, porque es un aspecto más totalitario, que es el delito de odio. Bueno, este delito, que no puede existir, pero existe, pues se puede aprovechar contra ellos. Mire usted, todas las circunstancias que definen delito de odio en el Código Penal las reúne esta proposición de ley. Por consiguiente, hay que aprovechar también eso, denunciarlos por incitación al odio. Bueno, pues si hay abogados, que seguro que los hay escuchándonos, tomen nota y estén ojo a visor a esta ley, a su redacción, porque no solo puede ser, y seguramente lo sea, inconstitucional en muchos de sus aspectos, sino también puede ser constitutiva de delito de odio. De manera que vamos a observar, don Pío, porque esto a mí me da que tiene que ver con una estrategia del Partido Socialista para intentar que los podemitas no le coman la merienda, pero vamos a... Tiene que ver con eso, aunque en eso van a estar de acuerdo. Tiene que ver también con la reacción que ha habido, la reacción patriótica ante el golpe de Haya, e intentan desviarla por estas cosas. Pero es igual, me da igual lo que sea, porque sea el pretexto que sea, si llegan a eso, aquí se acabó todo. Aquí entramos en Venezuela. Don Pío, Manuel Azaña en la Guerra Civil Española. Vamos allá. Azaña fue ensalzado durante 30 años, o más, en realidad durante 50 años, porque ya en el franquismo pasaba, fue ensalzado por todo el movimiento antifranquista como la gran figura que oponer a Franco, presentándolo como el gran demócrata, que, en fin, nos representaba una idea de España excelente, factible, progresista, etcétera, ¿no? Algunos, llevados de su entusiasmo, incluso lo ensalzaban a la altura de los mayores estadistas mundiales del siglo XX, de Churchill, de Gaulle, o quién sabe, ¿no? Sí, hay un escritor, ensayista, no recuerdo el nombre, es bastante conocido, que lo ponía así por las nubes, ¿no? ¿Español? Español, que trabajaba en USA, en una universidad de USA. Bien. Pero hay una cosa que ha dicho don Pío, que era ensalzado por toda la oposición al franquismo, ¿por los sectores comunistas también? También. ¿O lo veían como un republicano burgués que ha traicionado? No, los comunistas sabían utilizar esto. Ellos sí, lo consideraban un republicano burgués que
había cometido el error de no ser lo bastante duro para aplastar a los fascistas en su momento, antes de que pudieran rebelarse, ¿no? Esta es un poco, más o menos la teoría de Tuñón de Lara y compañía, eran estalinistas, ¿no? Era que la República fue un régimen de profesores burgueses, bien intencionados, progresistas, muy buenos, pero que eran blandos, eran un poco ingenuos, no sabían que tenían que liquidar de una manera drástica a la reacción, ¿no? Pero esa es, o sea, lo consideraban, pues, amigos, por así decirlo. Los consideraban lo que se ha llamado compañeros de viaje. Bueno, hay que decir también que después de mis libros ya pocos se atreven a hablar de Azaña con tales ditirambos, ¿no? Aunque la mitificación persiste. La figura de Azaña servía también para disimular el hecho de que su bando en la guerra y antes no tuvo el menor carácter democrático, sino que era una conjunción de fuerzas rojos separatistas o totalitarios separatistas, porque esas eran sus partidos principales, eran rojos o totalitarios y separatistas. Eso fue el Frente Popular. Y Azaña fue en ese conjunto pues una figura de adorno, como él mismo se queja interminablemente en sus diarios, o sea, un personaje utilizado por los rojos y por los separatistas para poder presentarse como demócratas y para atraer a Francia e Inglaterra a meterse en el conflicto, que entonces se volvería abiertamente europeo. Esta era precisamente la estrategia comunista, presentar la guerra como entre fascistas y demócratas. Bueno, la realidad es que aquellos llamados demócratas unos querían desmembrar la nación y los otros querían imponer regímenes de tipo comunista bajo la tutela de Stalin, además. Y esto lo perseguían tanto socialistas como comunistas, que fueron a lo largo del conflicto las fuerzas principales de la izquierda, ¿no? Por tanto, la guerra resultó de la reacción de quienes querían mantener la unión nacional, la cultura cristiana, la propiedad privada, la libertad personal, frente a los que querían destruir todas estas cosas. Este es el verdadero sentido de la guerra, que se intenta disimular hoy de mil maneras. Y después fue necesario un largo periodo de cura de un país destrozado, no solo económicamente, sino un país también enfermo por los odios que nacían de aquel Himalaya de mentiras que decía Besteiro, ¿no? O de la constante mentira republicana, que decía, con la constante mentira comunista que decía también Marañón. Fue necesario restringir, después de la guerra, restringir, pero no anular, las libertades políticas para salvaguardar las personales y todo lo demás. También fue necesario el régimen que salió de la guerra para librarnos de una guerra mundial que no solo salvó al país de incontables víctimas y destrucciones, sino también de la carga moral por las atrocidades cometidas por todos los bandos, porque no solo fueron los nazis o los soviéticos, también fueron los aliados anglosajones. Nosotros nos libramos de esa carga moral de las atrocidades cometidas, ¿no? Con los bombardeos masivos sobre las ciudades, etc. Y nos libramos también de la deuda moral y política que contrajo Europa Occidental con el ejército de USA y con el Plan Marshall. Y además, la situación salida de la guerra civil, permitió crear en España una sociedad políticamente moderada, próspera e industrializada. Y finalmente permitió el paso ordenado de la ley a la ley a una democracia que no debía tener nada que ver con la República, y menos aún con el Frente Popular, pero al que intentan llevarnos las actuales mafias políticas de una manera insistente y persistente y empeñada, ¿no? Es una involución total. Bien, pues vamos a ver qué papel representó Azaña en la formación de aquel bando político que amenazaba, como digo, la unidad nacional, la cultura cristiana, la libertad personal y la propiedad privada. Insistamos en esto, entre otras cosas. En medios, digamos, liberales, en los que hasta cierto punto podría encuadrarse a Azaña, pues hubo una especie de ataque de ilusionismo hacia la República, pura ingenuidad, y así sus padres espirituales, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, pues contribuyeron de modo muy importante a crear opinión pública republicana. Insisto, crear opinión pública, que es algo que tenemos que hacer nosotros. Y la creaban pues gracias a su prestigio intelectual.
Más tarde, los tres se arrepentirían de haber ayudado a aquella explosión de estupidez y canallería, como la definía Marañón. Y Azaña, en cambio, contribuyó a ella desde el principio hasta el final. Y eso a pesar de estar viendo claramente a cada paso lo que decía Marañón, la estupidez y canallería del proceso. Por ejemplo, en los personajes de la República, vistos por ellos mismos, detallo las continuas denuncias del propio Azaña sobre lo que eran realmente los republicanos. Que hay que decir que los republicanos realmente eran grupos, los de izquierda eran grupos pequeños. Había unos republicanos de derecha, que era sobre todo Lerroux, que eran mucho más, tenían muchísimos más votos, Y luego se ha llamado republicanos a todo el conjunto, aunque el Frente Popular lo que hizo fue liquidar la legalidad republicana, ¿no? Bueno, pues... por ejemplo, Gil Robles y Calvo Sotelo eran republicanos en teoría. No. Tanto que participaban del régimen republicano. Lo aceptaban, pero no eran republicanos. Calvo Sotelo era monárquico. Era monárquico y Gil Robles aceptaba el régimen, dice, bueno, tenemos que desenvolvernos en él, aceptando las reglas de la democracia, aceptando incluso la Constitución, que era una Constitución muy sectaria, que no fue refrendada en referéndum, y sin embargo, bueno, pero ahí se desenvolvió. Pero los republicanos, ¿quién era republicano allí? Pues los republicanos de izquierda, que eran 4 gatos. Luego estaban los de derecha, que eran más, pero que, bueno, eran más dudosos. Y luego los socialistas, que ni eran republicanos ni nada. Fueron la peor plaga para la República, los socialistas, los anarquistas. Y luego al final resulta que en la guerra, socialistas, anarquistas, comunistas, que fueron los primeros en decir que había que destruir aquella república burguesa, ¿no? Pero resulta que todos republicanos. Esto es una falsificación radical de la historia que empieza ya en la denominación. Esto es algo que saben utilizar muy bien tanto los separatistas como los... La batalla del lenguaje. La batalla del lenguaje. El Frente Popular, el bando rojo separatista, porque lo que le definía es que era una combinación de rojos y de separatistas. Junto a Azaña no se le puede llamar un rojo, pero claro, Azaña estaba allí prácticamente de adorno. Él se está quejando, él era utilizado, sin embargo estuvo ahí hasta el final. En fin, son cosas. Voy a poner una cita, una sola cita, hay muchas más. O sea, Azaña define a sus compañeros de partido y a los republicanos en general constantemente como botarates, como loquinarios, como cretinos, en fin. Pues define así a la República, dice: política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Así define Azaña la situación. O sea, creo que es una de las mejores descripciones que se han hecho de la República. Y que, por cierto, también podría aplicarse en gran medida a la situación actual, ¿no? Bueno, pues parecidas a estas citas hay otras muchas más. Pero hay que decir que esto lo denuncia en sus diarios, o sea, en su intimidad, pero de cara al exterior era todo lo contrario. Él se consideraba muy superior a todo aquello, le llamaban la encarnación de la República y él debió de creérselo, igual que Companys se creía la encarnación de Cataluña, y en definitiva pues le gustaba demasiado el poder. Lo negaba, pero estaba allí como cuando lo perdió se volvió medio loco, ¿no? En general, las izquierdas españolas siempre fueron muy nulas intelectualmente, esto es bien sabido, y su idea de la democracia se resumía en que mandaran ellos. Pues para eso eran la representación metafísica del pueblo. Ellos representaban al pueblo, por lo tanto tenían que mandar ellos. Y Azaña lo pensaba exactamente así. O sea, la guerra empezó en octubre del 34, eso lo he demostrado en el libro Los orígenes de la guerra civil, y la pendiente a la guerra empezó a finales de 1933 con la gran victoria de la derecha en las elecciones de noviembre del 33. Importa señalar que esta victoria se produjo después... El bienio radical cedista, ¿no? Sí, refiere usted. El bienio negro, que le llaman. Sí, ahora le llaman bienio negro. Sí. Exactamente. Bueno, empezó con la... En fin, hay que señalar que esta victoria, digo, se produjo después de 2 años y medio en los que las izquierdas habían monopolizado el poder. Y desde luego la gente se había hartado de la violencia, la incompetencia y la demagogia izquierdista. Se había hartado de lo que decía Azaña, de la política tabernaria, incompetente, amigachos y demás, ¿no? Y por eso votó a la derecha, no por otra razón.
Una victoria, por cierto, mucho más holgada que la que obtendría luego el Frente Popular. El Frente Popular no tuvo una... Bueno, no tuvo empezar, exactamente, para empezar ni siquiera ganó, y ahora se ha demostrado ya. Fraude, ¿no? Pues bien, en aquel momento todas las izquierdas se retrataron, empezando por Azaña y otros jefes republicanos. Azaña solo sacó escaño yendo en las listas de Prieto, estaba completamente desacreditado entonces. O sea, es él como con su amigo Prieto formaron un tándem peligrosísimo, ¿no? Ya lo veremos. Pues se presentó por Bilbao en lugar de por Madrid. Madrid no habría salido seguramente. Y por entonces decía, al perder las elecciones, un periódico de su partido decía: ¿podemos los republicanos de izquierda aceptar pasivamente un resultado a todas luces injusto y falso? Como no habían ganado, era injusto y falso, ¿no? Y Azaña inmediatamente y de forma reiterada presionó al presidente Alcalá Zamora para que anulase las elecciones y convocase otras con garantía de triunfo izquierdista. O sea, otras que fueran justas y veraces y verdaderas. Alcalá Zamora denuncia en sus memorias estos intentos de golpe de Estado, ¿no? Hay que decir que si Azaña no fue más allá, pues fue porque los grupos republicanos eran muy débiles y estaban mal organizados. Así que lo único que podía hacer de momento era presionar de esta manera golpista al presidente de la República sin ir más lejos, ¿no? Pero los socialistas decidieron entonces, que eso sí era el partido más potente y mejor organizado en aquel momento y más disciplinado, aunque los comunistas lo eran más, pero era mucho más pequeño el partido, ¿no? Pues decidieron preparar una insurrección armada para imponer por la fuerza un Estado totalitario de tipo soviético. Abiertamente, es decir, está en sus documentos, públicos además, no en los ocultos, los públicos, ¿no? En su prensa, ¿no? En los orígenes de la guerra civil yo he expuesto con todo detalle cómo fue aquello. Y por lo demás, los preparativos insurreccionales tuvieron una parte propagandística y abierta en la prensa, en declaraciones amenazantes, en mítines, que no se ocultaban a nadie. No se ocultaba a nadie lo que querían, ¿eh? Y tenía otra parte secreta, que era el acopio de armas, formación de grupos de ataque, la infiltración en el ejército, donde tenían bastantes simpatizantes y cosas por el estilo, que esto también lo explico en los orígenes de la guerra civil. Lo documento. Y por su parte, Companys, al perder las elecciones, en Cataluña no las perdió porque no correspondían, pero las elecciones generales sí, en el conjunto de España, pues Companys se declaró en pie de guerra, lanzando por primera vez la consigna de "no pasarán" en un editorial de su periódico, La Humanitat. Luego, en otro comentario a la victoria derechista, lo titulaba "En pie de guerra", y empezaba: "Ha sido toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso para apuñalar la democracia". Y terminaba: "Tomen nota la Lliga, el obispo y su tropa siniestra y mediten bien el significado de nuestras palabras. No amenazamos, advertimos. Es la hora de ser implacables, inflexibles, rígidos". Es decir, en pie de guerra. Y así, los separatistas catalanes comenzaron preparativos parecidos a los de los socialistas, en Cataluña, claro, con el objetivo de separar la región, montando una especie de federación muy laxa que permitiera luego la secesión abierta, ¿no? Y ¿Pero estaban coordinados, don Pío? Hay dudas sobre eso. Hay dudas. De hecho, sí estaban coordinados. Estaban coordinados porque durante todo el verano previo al octubre del 34 estuvieron creando movimientos desestabilizadores, sobre todo en Cataluña, en los que apoyados por los socialistas y por Azaña. Todo esto lo he documentado a fondo, ¿no? Desgraciadamente ha habido una especie de campaña de silencio que hace que mucha gente no se entere. Bueno, pues lo sé, en Cataluña también, igual que los socialistas, una de sus operaciones principales fue infiltrarse en el ejército. Tenía muchos simpatizantes. Llama la atención eso, ¿eh? Llama la atención. Solían ser masones también. Claro, sabía que iba por ahí la cosa. Lo que pasa es que al final no se atrevieron. Cuando vieron que había una reacción enérgica del gobierno, se quedaron paralizados. Bueno, pues ya digo, iban juntos, aunque sus objetivos difiriesen un tanto. Bueno, pues vamos a ver.
Azaña sabía perfectamente todo esto, porque era público y notorio. Pues no lo ocultaban de ningún modo, ¿no? Ni en Cataluña ni en el resto de España, ¿no? Así que, y sin embargo, Azaña persistió en su idea del golpe, aliándose con los socialistas y los separatistas. Este segundo intento golpista de Azaña, que fue en julio del 34, lo descubrí en los archivos de la Fundación Pablo Iglesias. Nadie más ha vuelto a hablar de eso, pero está clarísimo, ¿no? Se trataba de organizar una sublevación con base en Cataluña que sería secundada por el PSOE en el resto de España, porque si no lo secundaba el PSOE no iba a ningún lado, lógicamente, ¿no? Y a ese fin, pues hubo una reunión, o sea, los socialistas y azañistas, sobre todo los separatistas, catalanes, pues prepararon una reunión con los socialistas y para inducirles a este tipo de golpe, ¿no? Pero los socialistas entendieron que se trataba de una encerrona para supeditarles a unas fuerzas que en definitiva eran burguesas, porque los socialistas habían llegado a la conclusión de que había que hacer una revolución proletaria, no burguesa, ¿no? Largo Caballero dijo: la clase burguesa, textual, la clase burguesa, lo mismo la alta que la media, cree que la clase trabajadora debe continuar siendo un simple auxiliar de ella, sin otro fin que el de sostenerla en el disfrute del poder político, continuando explotándola y que además le esté agradecida. No dejaba de tener razón. Porque el PSOE, suponiendo que los socialistas fueran la clase trabajadora, claro. Porque el PSOE quería una revolución de tipo soviético, como dije, y no quería supeditarse a los designios de los burgueses de izquierda. Durante todo el verano del 34, Azaña estuvo comprometido con los manejos de los separatistas catalanes, que trataban de crear una situación extrema en España, y ayudando a sus provocaciones. Ellos montaron primero fueron los socialistas con una huelga general agraria, que, habría traído, en el momento de la cosecha, habría traído hambre general al país, ¿no? Fracasó. Luego fueron los separatistas vascos, que se inventaron un enorme problema con una ley de vinos, ¿no? De venta de vinos, en fin. Esto lo he tratado detenidamente en otro lugar, ¿no? Y luego fueron los catalanes, los separatistas, con una ley de contratos de cultivo, que era anticonstitucional, que fue denunciada por la Lliga, o sea, por los otros catalanes o catalanistas, y que efectivamente era anticonstitucional. Y entonces armaron un alboroto terrorífico, ¿no? Y en este alboroto les ayudaron tanto Prieto como Azaña, socialistas, y por eso decía antes que sí había una conexión bien clara, ¿no? Otra cosa es que estuvieran coordinados al momento. Pero el golpe lo dieron casi simultáneamente. Eso es también importante. Digamos que este tema del verano aquel, de los movimientos desestabilizadores, pues daría para otra sesión del programa, pero en fin, aquí queda. De todas maneras, don Pío, no sería la primera vez que la izquierda y los separatistas se coordinaban en el Pacto de San Sebastián, unos años antes. Sí. Aquí sí que está demostrado y hay documentos. No, tampoco. ¿Tampoco? Bueno, vamos a ver. De hecho, venían coordinados de siempre. O sea, en el 17 fue un movimiento separatista, socialista y anarquista, en que los socialistas fueron, digamos, el punto principal. La vanguardia, ¿no? La vanguardia, pero no los dirigentes, porque ellos aspiraban a un movimiento revolucionario, digamos, burgués, lo cual les llevó a muchos de ellos a detestar a los republicanos en general. O sea, ellos quieren que nosotros demos la cara y ellos se llevan el premio, ¿no? En el Pacto de San Sebastián, los socialistas no querían ir por esta razón. Largo Caballero y Besteiro y tal decían que era eso de supeditarse a los planes de esta gentuza, que ya los conocían bien. Pero fue Prieto. Prieto fue en representación personal y consiguió a partir de ahí complicar al resto del partido en el asunto. Pero en el pacto propiamente fue Prieto, no fue el partido como tal. Es más, cuando intentaron, porque lo que decidieron allí fue un golpe militar. Golpe militar combinado con huelga general, era la idea. El golpe militar lo dieron en diciembre,
Para nuestros oyentes que no estén al tanto, el Pacto de San Sebastián se produce en 1930. Sí. Para traer, aún estaba reinando Alfonso XIII, para traer precipitadamente la República. La República, exactamente. Entonces allí están separatistas, están Azaña, está, en fin, los republicanos de izquierda, está Lerroux, querían traer a los anarquistas, pero se negaron, y los socialistas al principio se negaron. O sea, de hecho, como digo, Prieto fue en nombre propio, pero después se vieron arrastrados, ¿no? Prieto maniobró y lo consiguió. Y están los separatistas, como digo. Entonces, bueno, fue... ¿Separatistas catalanes y vascos también? Vascos, yo creo que en aquel momento no. Fueron los catalanes. Y además, como recuerda Maura, venían los tíos pues planteando prácticamente algo parecido ya a la secesión. Y entonces Maura les dijo, bueno, ustedes lo que quieren es llevarnos a la guerra civil. Y eso les obligó a dar marcha atrás. Pero luego, cuando las elecciones de marzo, de las elecciones municipales que hubo y que trajeron la República sin estar previsto, pues los separatistas, Companys y Macià, pues dieron un auténtico golpe de Estado allí en Barcelona, sin más, ¿no? También se dio en toda España. Pero el golpe de Estado fundamental se lo dieron los monárquicos a la propia monarquía. Eso no hay que olvidarlo. Bueno, pues así fue. Hay siempre una especie de alianza, de hecho, unas veces está coordinada realmente y otras no está coordinada, pero van siempre a lo mismo, que es contra España, contra la unidad nacional, etcétera. Estos siempre han trabajado así. ¿Por qué? Pues porque su mentalidad les lleva a eso. Para los socialistas la historia de España es negativa. Ya lo decía Julián Marías. Si es negativa, pues bueno, si se desarticula el país, pues no pasa nada. Si a cambio conseguimos crear regímenes socialistas, 1 o 2 o los que sean, pues vale la pena, ¿no? Eso es lo que explica lo de Zapatero y 40.000 cosas más. Si no se tiene en cuenta este carácter ideológico, no se entienden las consecuencias. Parece que las consecuencias no salen de nada, pero salen de ahí. Pues, como decía, Azaña estuvo comprometido en todo el tiempo. Esto vale mucho la pena, lo he analizado, no me voy a ampliar aquí, pero lo he analizado en estos libros, ¿no? A base de documentos. Y en fin, cuando los socialistas, en octubre del 34, se lanzaron finalmente a la revolución, pues el partido de Azaña, junto con los otros republicanos de izquierda, publicaron un manifiesto en el que calificaban de monstruosa traición a la República la subida de los ganadores al poder. O sea, porque entraban 3 ministros, además en carteras secundarias de la CEDA. Pero según ellos eso era una monstruosa traición a la República y por lo tanto rompían textualmente toda colaboración o toda solidaridad con las instituciones. La izquierda republicana, el partido de Azaña, llamaba a recurrir a todos los medios en defensa de la República. Eso mientras los socialistas estaban ya matando gente, vamos. En fin, este era el demócrata Azaña. Digamos que quienes le exaltan como demócrata son tan demócratas como él. Cuando la intentona revolucionaria fracasó, Azaña trató de disimular su evidente colaboración política y moral con ella. Fue procesado y absuelto, como también lo fue el principal jefe de los revolucionarios, que era Laslo Caballero. Fue absuelto. Aunque hoy sabemos bien que había colaborado en los procesos que habían llevado a la insurrección de octubre, él negaba con el mayor descaro toda implicación. Escribió un libro que se llamaba Mi rebelión en Barcelona, que era una obra maestra del descaro, ¿no? Según él, el gobierno le había acusado a sabiendas de que estoy sin culpa, más aún porque sabe que estoy sin ella, lo cual consideraba monstruoso, saña, agresión a los valores del régimen, y que con ello ha venido a desenmascarar a los judas, hacia los cuales, dice, he agotado toda mi capacidad de desprecio, aunque decía también que le gustaba ser tratado con injusticia. Dijo haber ignorado los preparativos golpistas, siendo probablemente el único en España que no se había enterado de ellos. Y eso a pesar de haber participado en ellos, en el plano político, bien visible, y en parte también en el más oculto. Aunque esto último por entonces no se conocía, no había constancia. Lo he sacado yo en el libro, ¿no? Su intento de golpe con los separatistas y socialistas, ¿no?
En el momento del golpe, pues el golpe de Companys, casualmente él estaba en Barcelona. Había asistido al entierro de un exministro, Carner. Según explicó, había estado allí de asueto y solo había tenido alguna charla ocasional con jefes de la Esquerra y socialistas, hablando informalmente del modo más conveniente de emplear la fuerza innovadora del socialismo español. Aquella fuerza innovadora, como sabía todo el mundo, se había aplicado precisamente a preparar la guerra civil. Pero más tarde, en el cuaderno de la Pobleta, que he escrito durante la guerra, unos diarios, pues admite que hablaron de la insurrección prevista, aunque, claro, él dice que la había desaconsejado. No obstante, en el momento del golpe socialista, como dije antes, su partido emitió una declaración de apoyo al golpe y de ruptura con las instituciones, cosa que difícilmente podía haber hecho sin el acuerdo de Azaña, ¿no?, que era el jefe, ¿no? Es interesante comprobar, esto es muy interesante, cómo recogía, pese a todo, recogía el apoyo de muchos intelectuales. Así se publicó un manifiesto que decía: lo que contra Azaña se hace quizá no tenga precedentes en nuestra historia, y si lo tiene, de fijo valdrá más no recordarlo. No se le critica, sino que se le denuestra, se le calumnia, se le amenaza. ¿Quiénes firmaban esto? Américo Castro, Azorín, Valle Inclán, García Lorca y otros. Y entre ellos, incluso Marañón, que más tarde sí que lanzaría los peores denuestos contra Azaña. En realidad, Azaña era un golpista evidentísimo y un colaborador con los golpistas Companys y Prieto. Y en realidad había sido tratado con corrección. Y su caso, además, fue rápidamente sobreseído en noviembre del mismo 34. Claro que la derecha quedó descontenta con semejante sentencia e insistió con otra acusación, también cierta, sobre la venta de armas a unos conspiradores portugueses asilados en Madrid cuando él era ministro de la Guerra, lo cual era una injerencia en los asuntos del país vecino. Además, las armas habían dado lugar a una intentona terrorista con varios muertos, pero nuevamente aquellos peculiares jueces le absolvieron. Prieto aclararía los detalles años más tarde, ya en el exilio. Y en cuanto pudo, Azaña pues volvió a lo mismo. Su primer movimiento fue una intriga junto a Prieto para destruir el Partido Radical de Lerroux, montando un escándalo estruendoso por unas corruptelas de calderilla, ¿no?, como fueron definidas. Se trató del escándalo del extraperlo. Los juegos de azar estaban prohibidos desde la dictadura de Primo de Rivera, pero dos negociantes o estafadores extranjeros, que llamaban Strauss y Perlo, pues inventaron un juego que no era totalmente de azar, porque el resultado podía ser calculado. Lo que pasa es que exigía una velocidad mental muy grande, demasiado grande. Los dos regalaron relojes de oro a varios cargos públicos, entre ellos un pariente del jefe del Partido Radical, Lerroux, para que facilitasen la instalación del juego en España, cosa que no lograron, por lo cual se sintieron estafados, ¿no? Y en esto intervinieron Azaña y Prieto, que estaba exiliado en París, y fueron a buscar a los dos negociantes o estafadores, como se les quiera llamar, y con ellos montaron una complicada querella contra Lerroux. Eso coincidió con un momento en que Lerroux y Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, estaban enemistados. Y Alcalá Zamora decidió colaborar en la intriga, que era claramente delictiva, ¿no?, porque buscaba explotar un asunto insignificante para destruir a Lerroux y su partido, buscaba hacerlo en compañía de unos señores explotadores y corruptores, según parece, ¿no? No, según parece, no, según era, ¿no? Y precisamente Lerroux y su partido eran los elementos más moderados de izquierda que habían derrotado la insurrección de octubre y que además contribuían a mantener la estabilidad del régimen, una estabilidad cada vez más dura, ¿no?, más difícil. Y efectivamente así fue. Las izquierdas aprovecharon para montar con la colaboración de Alcalá Zamora, pues montaron un escándalo monstruoso, consiguieron destruir así aquel partido, que había sido el segundo más votado en 1933, por cierto. Este caso podía motivar también una sesión entera de este programa, ¿no?
ocurrió el caso de Extraperlo. Nos quedan 10 minutos, don Pío. Bueno, bien, el caso es que lo he tratado también en el derrumbe de la República y en los personajes de la República, etcétera. Sí, es llamativo como una cuestión de juego de azar puede derrumbar un gobierno cuando se está cayendo el mundo a su alrededor. Sí, y compare usted lo que son 4 relojes de oro o 3, lo que fuera, con lo que hay ahora. Con lo que hay ahora. Ahora son millones y millones, cientos de millones de euros, ¿no? Lo que la corrupción, ¿no? Bueno, pues fue una verdadera tragedia política porque dejó divididos y enfrentados a los vencedores de la insurrección del 34 y crispó todavía más los ánimos del país. Esto fue junto con la campaña sobre las supuestas atrocidades cometidas en la represión del movimiento revolucionario de Asturias. Lo hemos mencionado en algún momento. Podemos dedicarle también una sesión. De manera que la victoria sobre la revolución se convirtió en una explosión de odios sociales debida en gran medida a los manejos de Azaña con su amigo Prieto. El partido de Lerroux era un dique al proceso de descomposición de la República y quedó roto. Quedaba otro dique, que era la CEDA, que mantenía a la derecha, pues afecta a la legalidad republicana, ¿no? Y en este caso fue Alcalá Zamora y no Azaña, ni tampoco la izquierda, quien se encargó de dinamitarlo. Por eso he sostenido que así como el principal responsable personal de la guerra del 34 fue Largo Caballero, el principal causante de su continuación en el 36 fue Alcalá Zamora. Y esto tiene el mayor interés porque Alcalá Zamora era católico, era en el fondo conservador, pero aquejado del complejo de hacerse el progresista. Así que fue él quien inutilizó la victoria de octubre del 34 con sus intrigas y presiones ilegales, el que colaboró de modo eficaz a destruir a Lerroux, porque le consideraba un enemigo personal, Alcalá Zamora era muy personalista, ¿no? Y el que burló nuevamente la dinámica legal al expulsar a la CEDA del poder, desencadenando la serie de procesos que dieron lugar a la victoria del Frente Popular en las elecciones fraudulentas de febrero del 36 y finalmente a la reanudación de la guerra civil 5 meses después. Bueno, pues lo peor de Azaña en el 35 fue de todas formas su creación junto con Prieto de la coalición de izquierdas que luego se llamaría Frente Popular. Se llamó así más tarde. Y es muy interesante ver cómo ocurrió, gracias a la campaña en su favor que volvió a darle prestigio político, ¿no? Azaña supo sacar partido de la sañuda e infame persecución que decía sufrir y que no era verdad, pero digamos que en su libro La rebelión en Barcelona, donde fustigaba sin piedad al gobierno y fue muy leído, pues le ganó una adhesión popular bastante amplia como víctima de una injusticia, supuesta víctima, ¿no? Para dar cauce a esta cálida reacción organizó 3 mítines multitudinarios, el primero en Valencia, el 26 de mayo, el segundo en Baracaldo, estamos hablando del 35, el segundo en Baracaldo, el 14 de julio, y el tercero en Madrid, el 20 de octubre. Los 3 se convirtieron en actos unitarios de la izquierda. Olvidando sus rencillas, socialistas, comunistas, etcétera, llamaron a la gente a asistir a ellos para manifestar su odio al fascismo, que era lo que predicaba el Partido Comunista. O sea, masas de público saludaban con el puño cerrado, contrariando a los azañistas que preferían los pañuelos blancos. Azaña se explayaba en sus agravios y, sin olvidar, decía él, cito, otras injusticias, otras inequidades, otras persecuciones mucho más graves y terribles que están demandando vindicación. Se refiere a la campaña de embustes sobre la represión de Asturias, ¿no? Dice que el gobierno hubiera usado la propia fuerza material y física contra los perseverantes y casi únicos defensores del régimen es una monstruosidad que estaba reservada a nosotros contemplar. Los defensores del régimen. Así excusaba a los insurrectos, para quienes no tuvo la menor censura, como es lógico, ¿no? Al revés, todos resultaban auténticos republicanos, comunistas, socialistas, separatistas, etc. Por tanto, los únicos legitimados para gobernar. Dice, la República es de los republicanos. ¿Es que pedisteis permiso al Ministerio de la Gobernación para proclamar la República? ¿Qué os impide hoy, mañana o cuando sea, realizar una manifestación semejante, aún más fuerte y seguramente victoriosa? Recordemos que la decisión del Pacto de San Sebastián fue un golpe militar. La derecha y el centro, según él, eran la antirrepública, por lo tanto sin derecho al poder. Dice, nos encontramos padeciendo una política que ostenta para gobernar un título falso,
porque procede de la mixtificación electoral del año 33. La mixtificación porque ellos no habían ganado, ¿no? Dice, sigue, todo el Estado español actualmente es una conjuración antirrepublicana. Y sigue, toda Europa hoy es un campo de... Esto es lo que decían los mítines. Toda Europa hoy es un campo de batalla entre la democracia y sus enemigos, y España no se exceptúa. O sea, la República quedaba acaparada por la izquierda, que acababa de asaltarla, y excluida de ella no solo la derecha, sino el mismo Partido Radical, que era el único republicano realmente antiguo, porque los demás republicanos se habían formado, en vísperas mismo de la República, ¿no? Nos quedan 3 minutos, don Pío. En fin, en suma, solo había una república posible, la suya, y su victoria, dice él, no puede ser un triunfo capitulado ni pactado. Tiene que ser un triunfo total, con todos los enemigos delante. Este era el lenguaje que utilizaba este demócrata. El de la paz, la piedad y el perdón. Exactamente, para formar el Frente Popular en definitiva, ¿no? En fin, además, los propios mítines demostraban que el gobierno había mantenido legales a los partidos rebeldes. Y Azaña clamaba, es que los republicanos seguimos siendo tratados como españoles, porque se nos trata como a un país enemigo. Y en estas condiciones todavía se nos habla de conciliación y de convivencia. Todavía hay gentes que físicamente o de un modo simbólico tienen la pretensión de alargarnos la mano. Ovación. No, después de lo que aquí ha ocurrido, el pueblo republicano tiene derecho a una estricta justicia. O sea, esto es alucinante. Es delirante. Literalmente delirante, ¿no? O bien, otra cita. Tolerancia en torno a qué, sobre los miles de presos y de muertos. Hubo 1.300 muertos causados por los insurrectos, claro. Dice, como si la insurrección la hubiera organizado el centro-derecha. Esto es una actitud que, como la los socialistas antes del 34 rechazaron todas las propuestas de concordia que les hacía la CEDA. Y para encender a sus auditorios, el orador no rehuía tópicos, fomentadores del extremismo, claro, como el de la muchedumbre del pueblo español reducida al hambre y a comer hierbas del campo y cortezas de los árboles. Esto es lo que había hecho la República, sobre todo en los 2 primeros años, que se estaba superando en el llamado Bienio Negro, ¿no? Tenemos que ir acabando, don Pío, nos quedan 30 segundos. Bueno, pues, en fin, desde la salida de Azaña del poder, el hambre y la miseria no habían aumentado, incluso habían disminuido ligeramente. En fin, lo dejaremos aquí. Hace falta otra sesión para la guerra misma. Pero es importante ver cómo este hombre tuvo una responsabilidad enorme con su demagogia y sus cosas, pues en llegar a la guerra. Y cómo, curiosamente, en sus diarios viene a decir casi todo lo contrario de lo que decía las masas. Sí, es muy interesante, yo creo que esta sesión y la próxima que tendremos el próximo sábado, porque la figura de Azaña se va habitualmente de rositas. Sí. El juicio de la historia. Sí. Bueno, pues aquí, en nuestra vocación de derribar mitos, yo creo que estamos derribando el mito de Manuel Azaña, que no solo fue subido a los altares por la izquierda, sino también en los últimos años por una parte de la derecha. Por una gran parte de la derecha. Hay que recordar que Faes y Aznar mismo estuvo eclipsado por la figura de Azaña durante mucho tiempo y calculo que debe seguir estándolo. Sí. Desgraciado. No, ahora no tanto, ¿eh? Afortunadamente no tanto. Se olvida, pero la cosa se mantiene. Señoras y señores, esto ha sido Una Hora con la Historia, el programa de historia de Pío Moa y de un servidor. Nos vemos el sábado que viene. Tengan ustedes una muy buena noche. Buenas noches a todos.